nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Qué bueno que el pueblo de Dios se pudo reconocer automáticamente que ellos estaban en falta contra Dios. Ellos automáticamente reconocieron que eran ellos los que estaban faltantes delante de la presencia de Dios. Que pueda haber un arrepentimiento genuino de parte nuestra cuando nos demos cuenta que el pan se está haciendo liviano sobre nuestras vidas. Porque ¿saben qué, iglesia? Cuando realmente tú te reconoces delante de Dios, Él automáticamente activa un plan para deshacer las obras del mal. Automáticamente, no sé cómo hace, de dónde saca el florero de abajo de la mesa, no sé cómo lo hace el Señor, pero automáticamente trae un plan para salvarte y rescatarte de eso que se te está haciendo difícil. Dale un fuerte aplauso al Señor. El Señor en esta noche quiere hacernos entender que no nos rebelemos contra Dios como hizo el pueblo, sino que rebélate con esa dificultad que quiere venir a traer el enemigo. Rebélate contra ese doble ánimo que muchas veces va a hacer tropezarte o retroceder y perder tiempo en el camino de Dios. Rebélate contra aquellas artimañas que está levantando el enemigo para robar la juventud, para maltratar a los ancianos, para la maldad que está allá afuera. Con eso tiene que rebelarse el pueblo de Dios, no quejarse contra Dios. Y ahí en ese momento dice que automáticamente el pueblo de Dios dijo, no, esto no puede estar ocurriendo. Esto es porque nosotros hemos tropezado, hemos blasfemado contra Dios y contra Moisés. Y automáticamente todo el pueblo empezó a abrumarse, empezó a correr a Moisés y a decirle, Moisés, nos hemos dado cuenta que hemos pecado contra ti y contra Dios. Ora, por favor, intercede por nuestras vidas. ¿Y qué creen que fue la reacción de Moisés? ¿Cómo reaccionó Moisés ante eso? Le estaban diciendo al mismo Moisés que estaban blasfemando contra él. Él que se había esforzado por cumplir todos los mandamientos que Dios le estaba diciendo para que sea el gran libertador. Él que estaba haciendo las cosas correctas. Él que estaba esforzándose por agradar al maestro. Viene automáticamente todo el pueblo le estaba declarando que habían murmurado, que habían pecado contra él. Cualquier otro en el lugar de Moisés le hubiese dado la espalda y le hubiese dicho, lo lamento, arréglesela, no fui yo quien pequé, fueron ustedes. Muchas veces tú estás haciendo lo correcto en el camino de Dios. Muchas veces tú te esfuerzas para agradar al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces, o quizás siempre tratas de poner tu mejor esfuerzo para agradar al Espíritu Santo de Dios. Y vienen personas a acusarte que estás en pecado. Vienen personas con esos dedos acusadores que usa Satanás, el diablo, a decir que tú no eres un hijo, una hija de Dios. Así como lo habían hecho con Moisés. Pero que eso no te frene. Que eso no te detenga. Que al contrario, eso te lleve a actuar aún mejor como es el Hijo de Dios. Porque dice que Moisés automáticamente se puso a interceder por el pueblo de Dios. Moisés tenía un amor, una pasión por ese pueblo, por esas almas. Hoy así tiene que estar la iglesia de Dios, avivada, apasionada por aquellos que se están perdiendo en el mundo. No tiene que estar en la queja, no tiene que estar en el desánimo, en el cansancio. Tiene que estar apasionado por ver cómo rescatar a aquellas personas que se están perdiendo. Tienen que estar ahí preocupados en la iglesia en estos tiempos de ver qué plan Dios le va a dar ahí para conquistar esas almas. Y ahí estaba Moisés. Dice que automáticamente empezó a interceder por el pueblo. Y ahí es donde viene el comienzo de la historia que estábamos leyendo en lo primero.
Versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Yo puedo llegar a imaginarme que entre que Moisés fabrica esa asta, es como un mástil, algo parecido así, como el perchero ese. Entre que Moisés empieza a tallarla, a armarla de bronce, quizás mucho pueblo estaba pereciendo porque las serpientes lo picaban. Y Moisés empezó a activar el plan que Dios le había dado de salvación para ese pueblo. Y ahí estaba Moisés, tallando esa asta y esa serpiente de bronce para colocarla allí. Y puedo llegar a imaginarme que el pueblo de Dios miraba ahí atónito y quería interpretar lo que Dios le había mandado hacer a Moisés. Y ahí empezó a darles esas instrucciones Moisés al pueblo. Y le dijo: si alguno peca contra Dios y viene una serpiente y lo muerde, mire esa asta con esa serpiente y va a recobrar la vida. Va a ser el antídoto de salvación para sus vidas. Hermano, lo que Dios le había dado a Moisés estaba activando que el pueblo de Dios tuviera una mirada de fe. Que el pueblo de Dios, cuando era mordido por una serpiente, se estaba dando cuenta que había pecado contra Dios. Que cuando venía una mordedura de la serpiente, se dijera: ay, ¿por qué me mordió una serpiente? Ah, sí, perdón, porque pequé contra el Señor. Y ahí miraba esa serpiente de bronce y decía: perdóname, Señor, me reconozco pecadora, faltante. Y cuando el corazón se encontraba humillado, teniendo esa mirada de fe a esa serpiente de bronce, el Espíritu Santo de Dios lo volvía a levantar. Y ahí el pueblo de Dios empezó a marchar nuevamente. Pero tenía que darse cuenta que tenía que haber un reconocimiento sobre sus vidas. Y hay algo que me sorprende cuando leo esta palabra, porque puedo decir: ¿y por qué Dios no la sacó directamente a la serpiente si se terminaba el problema? Lo hacía más fácil, porque muchas veces nosotros queremos hacérsela más fácil a Dios, o cuestionarle cómo Él hace las cosas. Y perdemos tiempo en tratar de interpretar, de entender los planes, los pensamientos que Dios tiene para nuestras vidas. Pero sus pensamientos son mayores que los nuestros. Y yo decía: Señor, me preguntaba cuando leía, ¿por qué directamente no habrá sacado las serpientes? La serpiente representa el pecado, la inmoralidad que puede cometer una persona. Y fíjense que el pueblo de Dios tuvo que marchar con esas serpientes entre sus piernas. Pero el que estaba teniendo la mirada de fe no iba a ser mordido, no iba a caer en pecado. El Hijo de Dios, el que tenga hoy su mirada puesta en Jesucristo, no va a caer en pecado. La iglesia que hoy solamente esté mirando la cruz del Calvario con significado de decir: no me importa, no me interesa esa serpiente que quieran venir a picarme. Ese pecado que me está ofreciendo el mundo no me interesa, porque yo estoy mirando la cruz del Calvario, lo que Dios hizo por mí, el sacrificio. Ahí es donde tú tienes puesta la mirada de fe, y el pecado no puede alcanzarte. El pueblo de Dios empezó a marchar con esas serpientes. Dios no las sacó, pero sí les puso un plan de salvación. Muchas veces vamos a caminar en nuestro desierto. Los problemas no van a desaparecer. Las dificultades no van a desaparecer por arte de magia y vamos a vivir encapsulados en una aureola y nada nos va a pasar. No, cada uno de ustedes tiene un problema, una dificultad. Y estamos conviviendo con ese problema. Estamos conviviendo con el pecado. Pero ¿saben qué? Dios nos dejó y nos dijo que todos los términos de la tierra miren al Maestro.
que todos nosotros tenemos que esforzarnos todos los días para que cuando quieran venir esas serpientes a picarnos, nosotros podamos tener el antídoto de mirar al Maestro en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! Y así poder ser salvos y que el pecado no nos alcance. Y ahí volvemos a Nicodemo hablando con el Maestro. Por eso Jesús le hace esa comparación a Nicodemo. Así como tuvo que ser levantada esa asta con esa serpiente, así tendrá que ser levantado el hombre, el Hijo de Dios, para que todo aquel creyente no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí estaba Nicodemo tratando de entender lo que estaba queriéndole decir al Maestro. Pero claro, Jesús iba un paso adelantado. Jesús le estaba declarando que Él era el que se iba a meter en esa cruz. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que el asta que Moisés había levantado en el desierto representaría la cruz en un futuro. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que la serpiente de bronce representaba el pecado. Pero que el pueblo que tuviera esa mirada de fe iba a ser salvo. Hoy, el que tenga esa mirada de fe y crea en Jesucristo va a ser salvo. Y ahí estaba el Maestro dándole esa explicación a Nicodemo. Le estaba diciendo, en otras palabras, Nicodemo, yo voy a ir a esa cruz a hacer ese sacrificio y voy a estar ahí. Es necesario, dijo el Señor, para cargarme el pecado entero de toda la humanidad. El Señor se llenó de serpientes por un instante porque se llenó de todo el pecado de la humanidad. Pero Él hizo ese sacrificio hermoso para que hoy tú, cuando le entregues el mensaje a esa persona, cuando tú le digas a aquel que está derrotado por el enemigo, ¡ey, levántate! Porque el Maestro hizo un sacrificio precioso sobre la cruz del Calvario. Él se llevó todas tus serpientes. Hoy si tienes fe, puedes vivir. Hoy si tienes fe, puedes creer y puedes ser salvo. Ese es el mensaje que tiene que empezar a dar los hijos de Dios. Eso es lo que Nicodemo estaba tratando de entender. Y podemos llegar a leer ahí en Números esto que vivió el pueblo de Dios. Podemos leer en Juan, en esa charla, Nicodemo con el Maestro. Y hoy, en el 2018, nosotros también tenemos esa charla con el Maestro. Pero tenemos una cruz limpia, santa, sin mancha, porque el Cordero ya no está ahí. El Cordero al tercer día resucitó. Y hoy el Señor dice, todos los términos de la tierra, miren a mí, porque no hay otro fuera de mí. Todos, dice. Hoy el Señor tiene esa charla con nosotros. Y nos está diciendo, porque todos nosotros ya tenemos a Jesús en nuestro corazón. Ya somos hijos de Dios. La verdad se nos fue revelada en un momento. Pero hoy, el Hijo de Dios tiene que convivir con esas serpientes que quieren venir todo el tiempo a atacar al pueblo de Dios. Y el Señor dice, sacúdete de esas serpientes, sacúdete de ese pecado que quiere venir a picarte, y toma el antídoto poderoso que es el que yo hice en la cruz del Calvario por ti. No mires a Pedrito, Juancito, Menganita, mírame a mí, porque si me miras a mí con esa mirada de fe, esa serpiente no te alcanza, iglesia. Ese pecado no va a derribarte, ese problema no te va a alcanzar con el cansancio, porque va a empezar a ser ligero mi caminar. Vas a empezar a caminar en ese monte rocoso, montañoso, con ese pan que va a saciarte. Y ahí es donde el Señor quiere inyectar el antídoto en estos tiempos a la iglesia de Dios. Es donde Dios quiere hacer un despertar, quiere hacer un movimiento sobre nuestras vidas y hacernos recordar que si un día fuimos esclavos, que hoy con esa serpiente no volvamos a ser esclavos nuevamente. Que hoy podamos levantarnos a pesar de que estemos cansados.
Y ahí es cuando el Señor empieza a poner nuevas fuerzas sobre nuestras vidas. Y quizás estoy diciendo algo clásico. Quizás estoy diciendo algo que muchas veces lo escuchaste. Pero ¿saben qué? Somos carne. Y muchas veces nos cansamos. Y muchas veces el pan que recibimos de Dios no lo podemos ver. El maná que el Señor manda todos los días sobre nuestra vida no lo valoramos. El maná que el Señor quiere entregar a cada uno de sus hijos a veces se transforma en fastidio. Pero ahí es donde el Señor quiere aplicar esa mirada de fe sobre tu vida. Ahí es donde Dios quiere empezar a proyectarte a una nueva visión, como le estaba haciendo al pueblo de Dios. Le estaba diciendo, no mires esas serpientes que quieren venir a atormentarte, a hacerte cometer ese pecado, sino mira el sacrificio en la cruz del Calvario, y ahí recobrarás nuevas fuerzas, nuevas vidas. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. Porque si leemos ahí en Juan, y leemos un versículo más del que habíamos leído, no lo busque, yo se lo voy a leer. Cuando el Señor, el Maestro, le termina de hacer esta comparación a Nicodemo, sigue diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, ante ese desánimo, iglesia, ante este caminar que quizás se te está haciendo pesado, el Señor dice: valora el sacrificio que el Hijo de Dios hizo, para que no te pierdas en ese cansancio, en ese quejar, sino para que tengas vida eterna, para que puedas resurgir a flote. Porque dice que Él dio ese gran amor para que todo el mundo lo recibiera. Cuando dice mundo, es que el Señor está diciendo que la salvación está para todos. Está aquí en el que quiera esforzarse y tomarla. Está ahí quien quiera tomar ese sacrificio y tener esa mirada de fe. Está ahí quien quiera reconocerse cuando venga una picadura de una serpiente y pueda automáticamente reconocerse que si le picó una serpiente es porque pecó contra Dios. Pero ahí está quien quiera mirar el verdadero sacrificio que hizo el Maestro en la cruz. Porque muchas veces desvalorizamos ese sacrificio. Muchas veces cuando me quejo contra Dios estoy desvalorizando eso hermoso que el Señor entregó para que hoy pueda recibir mi maná todos los días. Por eso en esta noche, Señor amado, cada uno de nosotros, en una oración íntima contigo, va a reconocerse, Señor, que si alguna vez se ha cansado, que si alguna vez quiso venir esa serpiente a tentarlo en su caminar, hoy tiene esa mirada de fe. Hoy aplica esa mirada de fe, Señor amado. Hoy mira el sacrificio precioso que tú hiciste en la cruz por Él. Y no solo eso, hoy nos reconocemos que vamos a ser como Moisés, que vamos a interceder por aquellos que nos necesitan, que vamos a interceder por aquellos que están clamando misericordia para que no se pierdan. Y vamos a hacer esos gran Moisés en decirle que tú hiciste un día ese sacrificio en la cruz del Calvario, para que si ellos miraran ese sacrificio no se pierdan, sino que puedan recibir la vida eterna. Vamos a esforzarnos, Señor amado, para que este caminar se haga liviano hasta cuando tú vengas. No vamos a quejarnos, Señor amado, de este pan liviano que tienes para nuestras vidas, sino que vamos a empezar a comerlo a nuestro gusto, como tú quieras darnos, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, que tu oído pueda estar atento, porque mi hermano está teniendo una comunión contigo en esta hora.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos estamos reconociendo. Estamos reconociendo delante del Maestro, así como le explicaba a San Nicodemo, que era necesario, Señor, que tú intervinieras por esta humanidad. Hoy es necesario que tu pueblo se humille delante de ti, Señor. Hoy es necesario ponernos a cuenta, porque quizás mañana pueda ser tarde. Nadie tiene la vida comprada y no sabe el minuto y la hora que tú vendrás a buscarlo. Por eso es necesario, Señor, en esta hora que estamos a tiempo de tener esa mirada de fe, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, te alabamos y te bendecimos. Tenga ese minuto de comunión con el Señor. Tenga ese minuto de adoración con el Maestro. Señor Jesús.